No. Qué ilusión. ¿Verdad? Todo llega. Todo llega, sí. Estamos ya en directo, ¿eh? Ya estamos. Estamos en directo. Podéis estar hablando. Podemos estar hablando. Ajá. Bueno, Julio, yo creo que vamos a Bueno. empezar. Parece que estamos ya en directo. Estamos estrenando un montón de cosas, porque fíjate, el principal estreno es el tuyo, pero a mí me gustaría señalar que nos encontramos después de tantos años en una especie de... Nos hemos convertido en estrellas de la televisión, estrellas entre comillas, y la verdad es que resulta curioso hacer una presentación de un libro cuando sabes que hay muy poquitas personas presentes y que sin embargo te está viendo un montón de gente por ahí afuera, ¿no? Pero en tu caso además es que me decías hace un momento que estás nervioso porque esta es la primera presentación de tu vida, nunca habías presentado bueno, he presentado un libro. muchas cosas en mi faceta de hombre de negocios, siempre de empresa, pero como escritor, que es realmente lo que soy, es la primera vez que presento un libro porque es el primer libro mío que se publica, o sea que es novedad absoluta para mí también. Es este libro, Huéspedes, publicado por Deconatus, que lo tengo en la mano, supongo que si lo dejo aquí se verá bien y luego insertaréis algún plano. Es un libro de relatos, pero de relatos un poco peculiares. Sí. A mí me han llamado la atención varias cosas que me gustaría que fuéramos comentando así, en plan un ping-pong. La primera es la coherencia del libro de relatos. Todos sabemos que hay muchos libros de relatos que se juntan los relatos que uno tiene y de alguna forma pues ya tienes un... Eso no pueden ser cuentos buenos, pero a veces no se da siempre. Yo diría que se da poco esa idea del libro de relatos que tiene una coherencia y que tiene una unidad temática, una unidad atmosférica. No va a ser la primera palabra, la última vez que usemos la palabra atmosférica. Ese es el primer criterio que tú tienes, es un libro de coherencia, libro de relatos en ese sentido. Sí, es cierto, el libro lo componen 8 narraciones, todas las narraciones son diferentes y son independientes, pero todas ellas están relacionadas de alguna forma, como tú muy bien acabas de decir, o por una atmósfera común, que para mí eso es muy importante, o por personajes que van apareciendo, desapareciendo, a veces en primer plano, a veces en segundo plano, y luego también por la temática digamos, que une a todos las narraciones, los relatos, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cómo la definirías? Bueno, tiene que ver con el título del libro, que al llamarse Huéspedes, lógicamente se refiere desde el punto de vista científico, un huésped es el que aloja un parásito. El parásito en este caso sería esa ¿cómo lo diría? Esa furia, ese rencor, ese sentimiento que al final se convierte en violencia y en abuso de los demás. El tema central del libro básicamente es digamos, los maltratos, los abusos, tanto psicológicos como morales, o físicos o sexuales, que algunas personas imponen en su entorno y están vistos desde el punto de vista tanto del que los sufre como del que los impone, ¿no? Pero contado de una manera peculiar, diría yo. A mí me gusta mucho cómo esa atmósfera, de nuevo nos referimos a ello, esa especie de aproximación muy precisa en las palabras, en la mirada, en los detalles, aproximación a esos mundos que componen las distintas historias, que normalmente hay de hecho hay actos de violencia muy fuertes, pero el acercamiento a la historia yo diría que es casi como si quisieras evitar esa violencia, no exactamente evitarla, como si quisieras mostrar lo cotidiano del escenario en que de pronto estalla ferozmente esa violencia. Sí, exactamente. Realmente, a ver cómo lo explico, es un libro en el que las cosas no son explícitas. Excepcionalmente hay algunos episodios que sí que son muy explícitos, pero realmente a mí lo que me ha entretenido, gustado, lo que me ha implicado mucho con las historias estas es la creación de esas atmósferas, el ir metiendo al lector poco a poco en un contexto en el que prácticamente ya se siente dentro, para entonces sugerirle y hacerle ver cosas que de una forma normal pues quizá no vería y que pasan pues al lado, ¿no? Y que pasa lamentablemente pues cerca de cada uno de nosotros, ¿no? Tienes mucho interés en ese tema, porque realmente adentrarse en un libro de estas características, tantas miradas sobre ese tema de una manera tan trabajada, tan meticulosa,
hay un compromiso con el tema y un interés realmente singular, ¿no? Sí, sí, es cierto. También es cierto que ha ido surgiendo, es decir, los relatos han ido surgiendo un poco como las cerezas que se van enganchando unas a otras, ¿no? No solamente en la relación de un relato con el otro, sino también en la temática, en ir profundizando con todo eso. Y sí, es un poco, también es una forma de expresar pues la soledad, la superación, y una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención es cómo desde un punto de vista generacional traspasamos las cosas, ¿no? Nos las traspasan nuestros padres, se las traspasamos a nuestros hijos, ¿no? No solamente, digamos, las cosas malas, entre comillas, sino también todo lo demás, ¿no? Entonces, el tema del maltrato, por ejemplo, en el que muchas veces ni siquiera uno es consciente ni de que lo ha sufrido o de que lo está ejerciendo, me parecía un tema muy interesante para ver esos mecanismos con el cual las personas van dejando la semilla de algo en otras personas, ¿no? Bueno, a eso volvemos ahora, pero a mí también me gustaría comentar que es una lectura muy grata para alguien, para un lector como yo, que busca esa idea de sentarte delante de un texto y decir, lo voy a leer con tranquilidad y el texto me permite que yo me adentre con tranquilidad en él para disfrutarlo. Lo digo porque hablábamos hace un momento de la velocidad de los tiempos que nos rodea, de esa cuestión de que tengo que leer un texto rápidamente en la red, tengo que no sé qué, tengo que tal. Entonces hay pocos libros que te permitan eso que yo he disfrutado con el tuyo. Realmente darme cuenta de que más allá del tema que planteas, que es muy potente y que a veces es muy estremecedor, pero el detalle, el mimo con el que has ido elaborando esas atmósferas en las que tú como lector vas entrando y que creo que permiten que la relación con el tema que planteas sea más directa. Por ejemplo, el relato que yo creo que es el corazón del libro. Hay un personaje, de los muchos personajes que relatas y que sufren o hacen sufrir, el personaje de Adrián. Yo creo que estos libros es curioso, tú los escribes, pero luego yo los recibo, puedo recibirlos como lector que tiene una mirada sobre cómo has escrito y de qué manera, pero también como persona que en un momento determinado pudo sufrir aquellas historias. Yo creo que la historia de Adrián, me gustaría que hablaras un poco de Adrián, del relato, que a mí me ha conmovido porque me he visto en él. Realmente. Sí, bueno, pues eso que dices es muy bonito porque precisamente ese es un poco el objetivo de cuando uno escribe este tipo de cosas, ¿no? Pero es cierto que ese es el relato que se llama Redacción. Adrián es un chaval de unos 12 años aproximadamente, y bueno, pues el lector poco a poco se va metiendo en su vida y va conociendo cómo es su vida, que aparentemente es la vida normal de una persona de esa edad en una ciudad, y que va a su colegio y que vuelve a su casa y que tiene su perro y que tiene sus primeros amores, etcétera, etcétera, o su primer amor, digamos. Pero poco a poco el lector se va dando cuenta de que las cosas no son como parecen. Y bueno, pues son personajes que también son fruto, lógicamente, de experiencia personal, pero también de observación de los entornos en los que uno se desenvuelve, pues como decía yo, en el colegio, en casa, etcétera, de los amigos que tiene, de cómo le afectan las cosas a los demás, y bueno, es muy también producto, digamos, de una observación y quizá de esa capacidad o de esa don, digamos, de poder sentir o crear, tener empatía con las cosas que pasan alrededor de uno, ¿no? Pero lógicamente es un personaje que su característica principal es que lo vive todo en silencio, como la mayoría de las personas que tienen esos problemas, con lo cual quizás su único interlocutor va a ser el lector. Es curioso como la idea del acoso, que podríamos utilizar en este caso, que yo sufrí en el colegio con los 14 años, que puede tener más o menos tu protagonista. Es curioso como es algo que ahora se habla mucho de ello, ahora hay una apertura, hay más posibilidades para que el acosado se defienda, tiene más lugares donde acudir, ¿no? Pero a mí me ha hecho sentir muy dentro de ese relato la forma tan precisa en que cuentas aquello que yo recuerdo y eso que yo hablo de un acoso light, digamos así, si es que hay acoso light, probablemente no lo hay, pero digamos que frente a lo que tú muestras, pues era algo mucho más llevadero, ¿no? Y sin embargo recuerdo, y es muy angustioso
en tu relato, esa precisión con que se cuenta cómo el acosado vive literalmente en una tortura permanente, mirando hacia los lados aterrado siempre y sin posibilidad de contactar con nadie. No vale ahí tu mejor amigo, no vale ahí tu hermano, no vale tu padre, no vale tu madre. Esto yo creo que es lo más terrible de este cuento. Pues sí, y eso es lo más terrible, y precisamente eso es, como decía, uno de los objetivos del libro, es poder superar las barreras que tienen las personas que pueden vivir este tipo de situaciones y verse un poco, digamos, reconfortadas en que no están solas, ¿no? Yo creo que en este relato en particular hay algo que a mí me gusta como lector también, y yo creo que incide en darle también el dramatismo de la historia, y es que sorprendentemente la historia, sorprendentemente para el lector que lo vaya a leer, está contado de una forma muy ligera. Está contando de una forma con un estilo en el que parece que lo que te están contando, por eso se llama redacción también, ¿no? Porque es como una redacción, es una falsa redacción escolar, es una forma de contar las cosas de alguien que no se está dando cuenta de lo que le pasa. El único que se da cuenta de lo que le pasa es el lector. Bueno, es que está contado de una manera, digamos, sencilla y digerible, pero también las cosas que se cuentan son muy fuertes. Es tremenda, sí. Yo a veces de este tipo de historias me pregunto si no debería buscarse una forma de que los jóvenes las leyeran masivamente, ¿no? Para sentirse... Es decir, es un texto que va dirigido al público adulto, pero a veces pienso que eso habría que leerlo con cierta obligación, expandir un poco toda esta crítica que se hace en tu libro. Me gustaría que me hablaras de la sombra, porque es que, cuéntanos la historia de la sombra. La historia de la sombra. La historia real de la sombra. En el libro hay un relato que se llama Shangri-La, y entonces, digamos, hay dos protagonistas, el médico y la sombra. La sombra es una presencia que uno de los pacientes del médico ve en su casa, y de hecho es una sombra, es un personaje que aparece cuando ya está bastante avanzado el libro, porque como tú muy bien decías, me tomo mi tiempo y mis páginas para meter al lector en esas atmósferas, para que ya una vez que está la atmósfera creada se pueda entender mejor y se pueda disfrutar más de la lectura del problema que cuento, ¿no? Entonces, en este caso, es una anécdota personal, es lo que te estaba comentando. Eso es una historia real. La historia más increíble del libro, increíble desde el punto de vista, digamos, paranormal, es una historia real que me contó mi padre, de un paciente suyo que veía una sombra en su casa. Y mi padre era médico, científico, y entonces, tuviera las creencias que tuviera, desde el punto de vista religioso, sabía que científicamente hay cosas que son lo que son y no se puede demostrar, y menos historias de paranormal como las de los programas que se ven por la televisión. Y no entendía muy bien qué pasaba, hasta que un día fue a casa de este paciente porque el paciente le quería enseñar la sombra, y la sombra... lógicamente no vio ninguna sombra, pero volvió a casa, me contó la historia y me dijo que era la única vez en su vida, con sus conocimientos científicos, que había estado en un sitio donde había sentido la presencia de algo que no estaba y que no podía demostrarlo científicamente, pero que él estaba seguro de que esa sombra estuvo ahí mientras él estuvo en esa habitación. Y a partir de ahí se cuenta toda la historia. ¿En el ámbito real tuvo alguna continuación la historia de la sombra? ¿Ocurrió algo más con la historia de la sombra? ¿Se averiguó algo sobre la sombra? Que yo sepa no, porque tampoco era un tema así que tratáramos habitualmente, ¿no? De todas formas, lo aprovechas muy bien, porque la verdad es que en el libro esa extraña irrupción de la sombra, que no llega a desconcertar porque está narrada de una manera tan extrañamente natural, que de pronto tú percibes y dices, bueno, sí, pues es muy normal que alguien diga que ve una sombra. Otra cosa es que luego la sombra esté, ¿no? Pero va entrando de una forma muy, muy natural. Pero yo creo que hay una especie de... Es una presencia dentro del libro muy adecuada. Es una especie de representación del oscuro que atraviesa por el libro y de lo que acecha a los personajes. Me parece que me decías que no lo habías contado con esa intención, pero lo cierto es que se percibe con esa intención. Sí, efectivamente, no está contado con esa intención,
pero sí que es cierto que una vez que el libro está acabado y que lo leo y lo releo, etcétera, sí que hay algo que flota en el resto de los relatos, independientemente de la relación que pueda haber entre personajes de un relato y otro relato, y las atmósferas y las circunstancias o los lugares, etcétera, y sí que hay, no es la sombra de este relato, pero sí que hay una presencia de algo, digamos, un poco inexplicable. Y hay algo, siempre a veces hay circunstancias que pueden ser casuales, que hacen que se desencadenen cosas, y yo creo que en ese sentido sí que como metáfora, pues la sombra se expande más allá del propio relato en el que está ubicado ese personaje sombra, ¿no? Yo con un libro tan elaborado me llama, siento curiosidad por saber cómo te sientes tú respecto, porque tu biografía de escritor es peculiar, es decir, Es no, peculiar, sí. no, sí, de pronto apareces con este libro que Sí. está sorprendentemente bien matizado y redondeado en lo que quiere contar, y entonces de pronto pero tú no habías escrito cosas, pero no te, ¿cómo apareces No, bueno, en el mundo? yo desde muy jovencito me han gustado dos cosas, escribir y pintar. Entonces, desde muy jovencito he escrito cositas, etcétera. Y cuando estaba estudiando la carrera, yo estudié Historia del Arte hace ya 200.000 años, pues me dieron no me dieron, fui uno de los finalistas de un premio que había en ese momento, que era el Premio Joven y Brillante de Novela, creo que fue en el año 97, que me supuso una gran alegría, pero también una gran decepción respecto a que estuve moviendo el libro por todos sitios y nadie me hacía ni caso, ¿no? Entonces, bueno, pues como la vida al final tira para donde tiene que tirar, pues encontré un trabajo y me olvidé un poco tanto de la literatura como de la pintura. Pero he seguido escribiendo siempre pequeñas cositas, tomando notas, etcétera, 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 hasta que hace unos 5 o 6 años, bueno, vuelvo a retomar la escritura, pero sin prisa, o sea, sencillamente un poco como satisfacción personal, hasta que al final pues todo acaba en este libro, ¿no? Gracias a Deconatus y a Silvia Beatriz. Hay una pasión que compartimos, que hemos descubierto hace un rato, que es Ignacio Aldecoa. Sí. Lo pones en la En la contracubierta. Me gustaría que hablaras un poco de ello, porque, bueno, cuéntanos un poco Sí. de dónde viene esa pasión tuya. Sí, bueno, yo soy muy malo con lo de las referencias porque, como te decía antes, también como lector soy muy inconstante. Hay épocas de mi vida que he leído mucho y luego hay épocas que no he leído absolutamente nada. Pero pues Aldecoa básicamente está en el currículum de lo que uno tiene que leer obligatoriamente en el colegio a cierta edad. No sé si ahora, pero por lo menos cuando yo estaba. Y yo siempre devoraba esos libros, ¿no? Entonces, para mí descubrir los relatos de Aldecoa, pues sinceramente fue por un lado, tuvo ese efecto de ayudarme a no sentirme tan solo, en cierta forma. Así que es verdad, Ignacio Aldecoa tiene esa capacidad de que, aunque es una escritura muy realista y hasta casi pues neorrealista y a veces muy tremendista, pero tiene esa capacidad poética que hace que uno se sienta acompañado, ¿no? en su soledad, en sus problemas, ¿no? Y siempre, y yo, bueno, Aldecoa o sea, yo siempre tengo Aldecoa en mi mesilla de noche. Tengo 2 o 3 libros en mi mesilla de noche y uno es Aldecoa, otro es Dashiell Hammett, que no tiene nada que ver, pero bueno, Pero que tampoco está mal. que tampoco está mal. Cosecha Roja y los relatos de Aldecoa están siempre a mi lado. Yo recuerdo de Aldecoa, es que me resultaba bonita esta idea compartida, porque yo recuerdo cuando era chaval, aproximadamente cuando tenía la misma edad que tenía tu personaje Adrián, recuerdo que soñaba pues un poco lo mismo que acabas de expresar tú, el deseo de decir me gustaría ser escritor, ser cineasta en mi caso, pero cualquier cosa que fuera contar historias. Y yo veía que estaban los absolutamente inalcanzables, Sí. entonces yo leía en el libro de bolsillo de Alianza, pues yo que sé, Kafka y Sí, Conrad como y sí, Borges, que era de eso, decía, bueno, estos son autores que quién va a intentar emularlos y esto es imposible. Luego estaban los monstruos del momento que vivían, que estaban en plenitud, pero que también parecían inalcanzables. Entonces a mí Aldecoa me provocaba una emoción muy grande porque me parecía una especie de faro en la oscuridad que demostraba, era
era cercano, era como decir, bueno, pues esta persona está aquí, parece que te lo puedes encontrar por la calle y se dedica, o sea que uno podía llegar a ser Aldecoa, cosa que llegar a ser Conrad o llegar a ser Julio Cortázar parecía más complicado. Sí, ¿no? sí, lo que pasaba con Aldecoa, por ejemplo, tiene una forma, claro, es que es un realismo muy crudo, pero por otro lado es muy poético. Entonces está como en esa línea, por lo menos lo que a mí me gusta, entre la implicación social y la denuncia social, pero también la cercanía poética, ¿no? O sea, entre el sujeto, entre dirigirse a un sujeto individual que tiene sus problemas y dirigirse a un sujeto más colectivo, la sociedad, etcétera. A mí eso pues no sé, me atrapó, ya te digo, todavía estoy con lo que no hay quizá una similitud en el estilo, en el vocabulario, lo que sea. Lógicamente cada uno tiene su voz, ¿no? Pero sí, me gusta mucho. Pero también tienes algún otro referente que te ha ayudado, entre comillas, al menos en alguno de los relatos, como Tom Waits, por ejemplo. Yo ya como decía, con los referentes soy muy malo porque no solamente que como lector soy muy inconstante, pero es que los referentes pueden venir de cualquier sitio. Entonces, pues la música, por ejemplo, es básica en mi vida y por ejemplo, Tom Waits es un cantante que me gusta mucho y compositor, y hay un relato que me imagino que me lo comentas por eso, que es Heaven, que es un relato que pasa en el medio oeste de Estados Unidos, que bueno, en cierta forma puede ser un poco divertimento porque es el más corto, pero tiene ese punto de algunos temas que toca Tom Waits, o que la música americana, un poco Heaven, es como una especie de atmósfera un poco celestial en lo que no se sabe muy bien si los personajes están haciendo un viaje real o es una ensoñación un poco casi en el momento en el que uno, bueno, pues sube al heaven, ¿no? Al cielo, o muere o lo que sea, ¿no? Eso, pero bueno, las referencias, pues ya sabes, son muchas. Uno al final le gustan muchas cosas y la literatura se encuentra muchas veces en otros ámbitos, ¿no? Que no solamente es el libro, ¿no? Toda la construcción de personajes y de escenas está muy elaborada para encajar en esa coherencia que se ve que te planteas. A mí me gustaría saber cómo creas cada historia, o de dónde surge cada uno por ejemplo, sabemos de dónde surge La Sombra, pero todas las historias, hay muchas historias dentro de este libro. Sí, hay muchas. Muchas. No hay un número, creo que son 8 relatos. Son 8 relatos, sí. Pero hay muchas historias dentro de cada relato. Y todas estas historias me gustaría saber un poco, como evidentemente supongo que la invención, que al fin y al cabo es de lo que se trata, tiene mucho que ver, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es el tipo de personajes que te atraen en la vida, los personajes que te interesan, sobre quiénes deseas escribir. Vaya pregunta que me haces. No es fácil contestar a eso. Bueno, a ver, no sé, a mí me interesan lógicamente muchos tipos de personajes, y en este libro, digamos, una de las cosas que tiene es la unidad. Entonces la unidad entre los diferentes relatos está hecho con personajes o que sufren o que hacen sufrir, ¿no? Como dice Ricardo Silva Romero en la contraportada, son personajes como que están a punto de herir o ser heridos, ¿no? Entonces ese tipo de personajes me interesa mucho, pero no tengo una idea preconcebida de qué tipo de personaje me va a gustar o me va a interesar más o me va... yo creo que al final es un poco interesarse por las cosas que le dan sentido a nuestra vida, ¿no? O que puede ayudar a que la gente le dé sentido a su vida. Siempre uno tiene una especie de atracción por personajes que son un poco outsiders, ¿no? Siempre uno quiere hablar de lo que no habla nadie, ¿no? Porque para hablar de lo que sale todos los días en los medios de comunicación, en la televisión, etcétera, pues casi me gusta más hablar de otras cosas, pero al final no tengo una idea tan preconcebida. Ahora, por ejemplo, pues quiero escribir un poco superando el libro. Huéspedes se da generalmente en entornos domésticos, por el tema de la violencia doméstica, ¿no? Pero no solamente son esas atmósferas, también hay mucho tema de hospital, hay otro tipo de contextos, áreas rurales, por ejemplo, áreas urbanas, etcétera. Y ahora pues estoy intentando escribir, yo sigo escribiendo, pero basándome en personajes, digamos, que representen otro tipo de problemáticas, o
sin olvidar estas, pero digamos que las lleven a otro nivel. No me es fácil contestar porque todavía no está tan definido, ¿no? Yo creo que lo que relata este libro, también hay una reflexión que propone al lector que es muy interesante, que es cómo observamos muchas veces, es cierto que sin darnos cuenta por completo, tal vez más en el pasado. Ahora yo diría que evidentemente y por suerte todo lo relacionado con la violencia doméstica, violencia de género, maltrato, acoso escolar, etcétera, etcétera, está mucho más expuesto, de manera que estamos todos mucho más atentos a ello. Pero yo creo que si echamos la vista atrás a aquellos hace 40, 50 años en que teníamos una edad como la de Adrián, a mí me ha estremecido mucho pensar al leer en concreto ese relato, cómo estábamos rodeados de personas, de jóvenes como nosotros, muchos de los cuales probablemente sufrían todo eso. A mí me ha hecho pensar tu libro en ello, y si de alguna forma, si yo era el que tenía aquel acoso pequeño, no brutal ni traumático, pero del que me acuerdo 50 años después. Que marca, sí, lo importante es que marca, que de alguna forma marca. Yo me he preguntado cuántos más en aquella clase en la que yo sufría aquello sufrirían también algo similar, desde otro ámbito, a lo mejor en sus casas. Y estábamos viviendo en una sociedad en la que eso era tan tabú, no había posibilidad de salir. Hoy hay posibilidades de salir. Entonces era terrorífico aquello. Yo creo que eso es lo que más, como en lo personal, me ha impactado de tu cuento, ese terror del, como dice el personaje, estoy en el infierno y salgo de un infierno a otro, algo sí, parecido, sí, cuando sale de su casa, sí que sale que despierta de una pesadilla para meterse en otra, ¿no? Por todos los días. Y bueno, es que ese es un sentimiento que tiene una gran parte de la gente. Lo que pasa es que, como también se cuenta en otro de los relatos, que es Baloncesto, al final uno usa la cotidianeidad del día a día y las diferentes tareas en las que uno se va implicando en su quehacer diario, para alejarse de esa pesadilla que le ha acosado por la noche, que puede ser el recuerdo de algo que le ha pasado de pequeño, etcétera, etcétera. Entonces sí que es cierto que yo creo que hay mucha gente que en silencio vive esa pesadilla y doble pesadilla, porque se despierta de una pesadilla para meterse en otra, para luego dormir, para meterse en otra pesadilla, y esa es la cadena un poco que da, que ese es un poco el motor de todo el libro en cierta forma, pero una cosa que a mí también me interesa, porque es fácil hablar de las personas que sufren este tipo de cosas, pero lo que no es tan fácil es hablar de las personas que lo ejercen, sobre todo sin condenarles, que es un tema muy polémico. Es decir, que uno de las líneas, o la línea principal también del libro, aparte de la transmisión generacional de este tipo de cosas, es que al final detrás de cada verdugo hay una víctima. O sea, en general, las personas que ejercen este tipo o que obligan a los demás a someterse a sus designios, ¿no?, violentos, psicológicamente o físicamente, son personas que también han sido víctimas antes. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera? ¿En qué momento se pasa de ser uno a otro? Si se da simultáneamente. Esos son temas que me interesan mucho, y entonces hay, por ejemplo, el Huéspedes, el relato que abre el libro, trabaja esa simultaneidad desde el punto de vista de un padre que se está dando cuenta de que realmente tiene que hacer algo con su vida, porque está imponiendo su desprecio, su violencia psicológica con sus hijos, y no puede ser, ¿no? Entonces, a raíz de eso es como empieza un poco a explorarse a sí mismo y a darse cuenta, bueno, pues de lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y entonces es simultáneo, porque por otro lado también, pues los hijos, pues también potencialmente se van a convertir en ejercedores de esa violencia, ¿no? Bueno, ahí hay un caso de un personaje bastante insólito. Ojalá hubiera más personajes que ejercen la violencia que reflexionaran seriamente sobre ello y que dijeran qué es lo que estoy haciendo, de dónde proviene esto, ¿no? Por desgracia es como una especie de marca a fuego puesta en la sensibilidad y el impulso de los seres cuando se están educando. Al final siempre volvemos al mismo tema, diría yo, en estas cuestiones. La educación los podría resolver, una educación adecuada, una educación amplia, una educación sostenida en el tiempo para que llegara verdaderamente a sentarse,
pero parece que ese es el gran enemigo siempre, ¿no? Porque parece que el ser humano tiene esa capacidad de decir, yo he sido apaleado, humillado, golpeado y ridiculizado, y en cuanto tengo oportunidad, un alto porcentaje de personas eligen decir, ahora tengo a alguien más débil y ejerzo esa violencia. Sí, en el caso, por ejemplo, de Adrián, del personaje que te ha gustado, del protagonista de redacción, él mismo empieza a utilizar la violencia contra los demás como una forma de que le acepten y de que le dejen en paz los que ejercen violencia sobre él. Y yo creo que eso es una de las bases de este tipo de mecanismos, ¿no? En fin, una cosa que yo creo que es importante también es que, a ver, es un libro con un contenido muy realista y también muy poético, ¿no? Digamos, ¿no? Yo no soy científico de estos asuntos, o sea, a mí me interesa mucho por la mucha o poca cercanía que pueda tener con ellos, pero digamos que no tengo la fórmula lógicamente, pero sí que, digamos, la forma de abordarlo es más poética que científica, o sea, tampoco es un análisis científico, o sea, o social, pormenorizado y detallado, en el que yo digo, pues en este relato voy a hablar de esto. No, o sea, eso surge y fluye como que yo creo que muchas veces es una forma de llegar al público también. Entonces, posiblemente lo que tú mencionas y sugieres sobre incorporar este tipo de cosas a nuestra educación, pues son muy importantes. Yo, por ejemplo, cuando he vivido en Estados Unidos, que vivía en el Medio Oeste, he visto en colegios públicos un esfuerzo enorme para que los niños fueran conscientes y tuvieran las herramientas para luchar contra este tipo de cosas, sin sentirse que estaban haciendo algo mal ni a sus amigos, ni a sus padres, ni tal, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo pendiente en todo el mundo pero vamos, ya te digo, no sé, no sabría decirte. Claro, no lo sabemos, desde luego nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que contarlo ayuda a esa idea. Exactamente. Porque de hecho en la historia a la que ya nos estamos refiriendo tanto, Adrián, que quienes nos estén escuchando van a pensar que es la novela de Adrián, con subtítulos, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es muy difícil no ver que hay nos concierne mucho ese personaje. Pero el contarlo, al que me refiero, es que en ese brutal desenlace que tiene su relato, sí queda luego una especie de reflexión poética del algo queda, ¿no? Cuando una persona, no queremos decir cómo se termina el relato, pero esa percepción de que los compañeros en el aula dicen hay algo que perciben en un momento determinado, eso de alguna forma yo creo que es la capacidad de cada uno de nosotros de mirar, analizar y recordar. Probablemente lo que analizamos y recordamos ya nos estamos fortificando contra ello, estamos tomando partido. Al final hay que tomar partido, incluso en aquello que parece que no te concierne. Probablemente ante un hecho de acoso, aunque no te concierna directamente, acoso, violencia, lo que queramos, solo el hecho tal vez de ser consciente de ello y de decir, esa persona es víctima, esa persona fue víctima y yo no hice nada, es tomar conciencia y contarlo es llevar más allá esa conciencia. Es que es muy interesante lo que dices, porque el otro día no sé con quién estaba hablando y le decía, es que estas cosas no es que las estés viendo por la televisión y te impacten, es que mientras tú lo estás viendo en la televisión está pasando al otro lado de tu pared sin que tú te estés enterando. Entonces hay que crear a través de la comunicación y a través de contarlo, haciendo que la gente sea consciente de que aunque tú no lo sepas, está pasando al otro lado de la pared, y aunque tú no lo sepas o no lo recuerdes, posiblemente te esté afectando a tu vida porque algo puede ser que hayas tenido que ver de una forma u otra, o puedes estar haciendo que afecte a la vida de los demás. Una cosa también que me gusta de mi propio libro, está mal decirlo, es que realmente es el eco, es la importancia de cómo el eco de esas cosas luego nos afecta en nuestra vida. A veces no es tanto incidir en, pues a este le pasó tal de pequeño, a este le pasó tal, sino es que esas cosas, las conozcas o no, lo sepas o no, afectan, te construyen como la persona que vas a ser de mayor, y muchas veces las formas y las visiones que tenemos del mundo, incluso nuestro conocimiento de nuestra propia identidad, se basan en grandes lagunas que creemos que no tenemos, y seguramente pues muchos las tenemos.
Sí, y en aquellas cosas que pasaron en ese momento en que nuestra sensibilidad se estaba formando, ¿no? Yo al recordar tanto aquella época a la que me refería antes, es curioso, cuando te vienen recuerdos que tienen más de 40 años o más de 50, es por algo. Tú no te acuerdas de aquello que pasó aquel día en el colegio un lunes por la mañana, lo recuerdo con nitidez. No sé, sería un buen recuerdo o uno malo, probablemente uno malo, pero lo recuerdas con nitidez porque te impactó muy directamente, ¿no? Y pienso que eso es una cosa que este libro ayuda a reflexionar sobre ello. Pero fíjate, eso es terrible, pero todavía más terrible es no estar seguro. Es no saber si eso ha pasado o no ha pasado. Es vivir en la duda, en saber, en no saber si eso es un recuerdo creado, si es algo que es verdad, que no es verdad. O sea, yo creo que hay gente que vive un poco en esa especie de duda, ¿no? Porque además eso te afecta a tomar, a saber si tomas medidas, si no tomas medidas, si denuncias, si no denuncias, hablando, digamos, en claro. Y yo creo que es angustioso, debe ser angustioso el estar diciendo, joder, pero esto es un sueño que tengo, esto es algo, esto es un recuerdo, esto lo he creado yo, no sé, es real, no es real, esa cosa de no saber a qué atenerte, el andar en esa especie de barrizal, yo creo que es dramático también, ¿no? Hombre, eso diría que es peor, porque si claro, recuerdas que hubo un hecho terrible, que recuerdas que fue terrible, pero tienes dudas respecto... Claro, por lo menos, si lo recuerdas claramente, por lo menos tienes esa referencia. Pero también si puede no, ser terrible, si recuerdas algo hombre, de 50 años atrás, es también muy llamativo. Total. ¿Hay algún personaje, aparte de los que hemos citado, por el que tengas especial amor, pasión, simpatía, desprecio, al que hayas escrito? Sí. Pues ya se ve que lo tienes muy claro. Lo tengo muy claro y tengo pasión y amor y cariño por el personaje del perro. Ah, qué curioso. Te iba a preguntar por Balú y resulta que lo sacas tú. Sí. En diferentes relatos del libro aparece siempre la figura del perro como el que acompaña emocionalmente al niño. No siempre al niño, a veces, al niño que no siempre es Adrián, sino que aquí hay muchos niños y muchos padres y muchos hermanos y muchas personas. Pero el personaje del perro como apoyo emocional, incluso como depositario a veces de emociones entre personas que son incapaces de dárselas directamente entre, por ejemplo, un padre y un hijo, que ese es uno de los relatos también, que es el de ¿cómo se llama? El penúltimo relato, Balú precisamente. Y entonces el personaje del perro al final me gusta porque está siempre revestido de inocencia, de espontaneidad y de transgresión. Y siempre, quizá por una cosa... De hecho, se llama Balú porque yo tenía un perro que se llamaba Balú. Y he querido que el único personaje que tiene un nombre real de todo el libro sea precisamente es varios personajes, no siempre es el mismo perro ni es el mismo, si no son los mismos personajes, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa perdona, voy a hacer una pequeña digresión, y es que otra de las cosas del libro es que una gran parte de los personajes de los relatos no tienen nombre y de hecho no tienen ni descripción. Y entonces hay una cosa que sí que me ha interesado mucho, es crear relatos sin dar esa referencia al lector, para que sea el propio lector el que aporte desde su propio ser lo que va a ser el relato también. Entonces Balú es posiblemente el único que realmente tiene nombre. Son las preguntas sin contestar. Vamos a ir terminando porque creo que estamos más o menos en el límite, pero esa cuestión de Balú, me gustan las preguntas porque esa es una pregunta. Dices, ¿por qué Balú aparece más de una vez? Te empiezas a pensar, será por algo, evidentemente es porque tú lo has querido y lo has puesto con esa intención, pero yo sí percibo que hace algo, es una especie de contrapeso a la sombra. Sí, podría ser. Sí, no lo había pensado en esos términos, pero sí, efectivamente. O sea, yo lo percibo como, así como lo otro está ahí, sin ser tampoco una historia de terror, pero esa sombra tan inquietante que está ahí, y enfrente está ese animal peculiar, no lo había pensado, con nombre real, que está como haciendo balanza, ¿no? Como sugiriendo un poco que frente a la sombra puede haber otro tipo de
de propuestas, de acciones, de compromisos, como Sí, por ejemplo totalmente. el de contarlo, que es Sí, el que sí, tú sí. has Sí, elegido. porque, a ver, da la sensación, por lo que estamos hablando, de que el libro es muy tremendo, que lo es, pero también es un libro que, como también eso dice en la contraportada, pues da miedo, pero también da alegría. Es decir, que no, que siempre los personajes, incluso los personajes peores, encuentran algún tipo de redención, porque aquí no se trata de buscar, no son malos ni buenos, se trata precisamente de ver qué es lo que hace que las personas basculen en ese tipo de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, bueno, pues eso, se crean ese tipo de atmósferas, como tú me decías antes. Contarlo. Yo creo que puedes estar contento del libro que has hecho. Vamos a dejarlo aquí porque creo que es la hora que teníamos marcada y ahora tienes que firmar, pero enhorabuena por Muchísimas el libro. gracias, Y Fernando. enhorabuena Es un por placer estar aquí contigo. la felicidad que se ve que te ha provocado, porque Sí. se te tira de un hilillo y te pones a hablar de tu libro, Sí, de esto, de lo otro, de tal, y se ve que eso creo que es lo mejor que le pues puede pasar a alguien quien escribe. muchísimas que sea gracias. Yo estoy muy feliz de haberlo ser hecho, feliz la verdad. escribiendo. Luego lo demás, gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Pues muchísimas gracias a los dos. Julio Gracias a vosotras. Y Fernando, ha sido una conversación estupenda. Mucha gente nos ha estado siguiendo. Desde luego, desde aquí animamos a leer Huéspedes. Es un primer libro de un escritor de verdad, ¿no? Un escritor que podía haber publicado muchos otros libros, pues si en un momento determinado la vida no le hubiera llevado hacia otros sitios. Hay muchos comentarios de qué ganas de leerlo, qué estupenda conversación, o sea que Bueno, me alegro. se ha pasado volando el tiempo en las redes, se pasa. Sí, se pasa. Cuando la conversación es interesante, desde luego se pasa volando. Y muchísimas gracias a Connatus, a Beatriz y a Silvia, siempre, por la colaboración con la librería Alberti, por proponernos libros y lecturas tan sorprendentes, tan renovadoras, con esa voluntad de hacer un catálogo para los buenos lectores, ¿no? Así que, pues, despediros de todos los que os han estado escuchando, que hay muchísima gente, dedicarles una última línea, porque hay que leer Huéspedes, aunque ya lo habéis explicado bastante bien, pero un poco como adiós. Yo creo que porque nos concierne. Yo me he sentido concernido y creo que eso es un privilegio raro hoy en día en los libros, que te hagan sentir que te hablan a ti, y yo recomendaría que quien desee leer un libro que pueda hablarle directamente a él, se acerque a este libro. Es más de una línea, pero... Después de lo que acabas de decir, ya es difícil decir algo más bonito sobre mi libro, porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? Que le concierna a alguien, que alguien se sienta reflejado y que se le pueda apoyar. A mí, aparte, bueno, pues porque es un libro diferente. Yo creo que por lo que me cuentan, que tampoco estoy al tanto de lo que es la actualidad literaria española ni internacional, es diferente y enriquece un poco, yo creo que la lectura, bueno, de lo que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Muchísimas gracias y un aplauso. Nada, a vosotros. Le daremos la mano. Y hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ya está.